Bienvenidos a la segunda sesión de este primer curso de contrataciones administrativas de CENICSA. Les saluda Kevin Torres Castillo y para mí es un gusto estar acá compartiendo con ustedes este pequeño ciclo de capacitaciones en el que estamos abordando los aspectos de mayor utilidad práctica de la materia de contrataciones administrativas. El día de hoy, en nuestra segunda sesión de este ciclo de capacitaciones, vamos a abordar el tema de los presupuestos para contratar. Como sumario de esta sesión segunda de este ciclo formativo, les presento los presupuestos para contratar que se dividen en dos. Tenemos en primer lugar los presupuestos en relación al oferente, que están regulados en los artículos 17 y 18 de la Ley 737, los cuales a su vez se dividen en requisitos de idoneidad y prohibiciones para ser oferente. Luego tenemos los presupuestos en relación al organismo o entidad contratante, regulados entre los artículos 19 y 20 de la Ley 737, en los que a su vez se dividen en competencia y el programa anual de contrataciones. Vamos a estudiar entonces en primer lugar los presupuestos en relación al oferente, artículos 17 y 18 de la Ley 737. En primer lugar, tenemos dentro de los presupuestos en relación al oferente los requisitos de idoneidad, es decir, qué condiciones debe reunir una persona natural o jurídica que pretende ofertarle al Estado y eventualmente contratar con él para poder alcanzar ese objetivo, ¿no? De ofertar y contratar. Tenemos en primer lugar, como primer requisito, que es esencial para toda contratación, llámese administrativa y llámese también contratación privada, la capacidad para obligarse y contratar, que es esencial, ¿no? Y ahí les pongo a disposición en la diapositiva en el artículo 42 del reglamento de la Ley 737, que es el que desarrolla ese requisito. Los requisitos están en el artículo 17 de la ley, pero el reglamento es quien los desarrolla para efectos de cómo se van a acreditar cada uno de esos requisitos. Por ello, en la columna izquierda pueden ver los requisitos propiamente dichos conforme lo establece la Ley 737 y en la columna derecha la forma de la acreditación de cada uno de ellos conforme lo desarrolla el reglamento. En primer lugar tenemos, como les decía, el primer requisito, la capacidad para obligarse y contratar. Esencial, ¿no? En el caso de la persona natural, pues que sea mayor de edad, 18 años cumplidos. En el caso de la persona jurídica, que esté debidamente constituida e inscrita en el registro correspondiente y que el poder de su representante legal también esté debidamente elaborado y registrado en el lugar competente, ¿no? En el caso de las sociedades mercantiles, pues elaboran sus poderes correspondientes y los inscriben en el registro público mercantil. Entonces, es precisamente el artículo 42 el que establece, ¿no?, cómo se demuestra la capacidad. Y ahí dice, si es persona natural, cédula de identidad; si es persona jurídica, su escritura de constitución inscrita, con el poder correspondiente inscrito; si es comerciante individual, con la certificación de su inscripción como comerciante en el registro público mercantil, etc. ¿Ya? Luego tenemos, dentro de los requisitos de idoneidad, tres requisitos que están en negativo, ¿no?, que empiezan con la palabra no. Es decir, aunque los requisitos de idoneidad en sentido estricto son presupuestos en positivo, la ley también establece una parte en negativo, ¿no? El segundo requisito de unidad es no estar incurso en ninguna situación de prohibición o inhibición en los términos de la ley. Ya veremos más adelante en el transcurso de esta sesión cuáles son las prohibiciones, quienes no pueden y no deben tampoco contratar con el Estado ni ofertar como parte previa, ¿no? Primero se oferta y luego se contrata. Entonces, el hecho de que no tenga ninguna prohibición ya es un requisito. Si ya incurre en una prohibición, ya pierde completamente la idoneidad para ofertar y contratar con el Estado. Luego tenemos como tercer requisito de idoneidad no encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación.
que ya el Código Civil y el Código de Comercio establecen y desarrollan, ¿no?, estas circunstancias y que naturalmente afectan la capacidad para obligarse y contratar para esta persona natural o jurídica que esté en estas situaciones, ¿no? Y también tenemos como cuarto requisito de idoneidad no encontrarse en interdicción judicial. Ya el Código de Familia nos dice quiénes son los que están sujetos a tutela judicial en el sentido de que no pueden ejercer plenamente sus derechos civiles. Para estas causales, estos requisitos de idoneidad, la segunda, tercera y cuarta, les he colocado a la par el artículo 40 del reglamento de la ley 737. Este artículo 40 establece la obligatoriedad de demostrar por parte de los oferentes su idoneidad para contratar mediante una declaración de idoneidad. Con esta declaración de idoneidad, ellos van a demostrar y van a comprometerse con la entidad contratante en que no están en estas situaciones, ni en prohibición, ni en quiebra, convocatoria de acreedores, liquidación, ni tampoco bajo interdicción judicial. Esta declaración de idoneidad se presenta por lo general en la práctica en los procedimientos de licitación mediante una declaración notariada, es decir, una escritura pública. Y en el caso de contrataciones menores, se acredita mediante una declaración simple en papel común. Eso lo establecen las normativas, ¿no?, las guías que la DGC ha establecido para estas modalidades, tanto de licitación como de contratación menor. En la parte, digamos, del contenido que debe tener en el caso de la declaración notariada, de la escritura pública, está regulado en el artículo 105 del reglamento de la ley 737. Ahí ustedes pueden encontrar qué es lo que debe contener la escritura pública de declaración de idoneidad en las modalidades en las que se solicite por instrumento público, que por lo general, como les dije, son licitaciones. En el caso de la contratación menor, la declaración de idoneidad es en papel común, una declaración simple que por lo general el modelo de la misma se incluye dentro de la invitación a ofertar. Como último requisito de idoneidad tenemos estar registrado en el registro de proveedores. Así de textual lo establece la ley 737. Y a la par les pongo el artículo 21 del reglamento de la ley 737, que es el que establece cómo se demuestra la inscripción en el registro de proveedores, que es mediante un certificado que tiene vigencia de 1 año, que puede ser renovado 15 días antes del vencimiento, 15 días hábiles antes del vencimiento, y que se puede perfectamente imprimir y descargar en línea, ¿no? Descargarlo primero en línea e imprimirlo. Como un formato que es el que va a presentar el oferente cada vez que vaya a participar en un procedimiento de contratación administrativa. Con esto cerramos la parte de los requisitos de idoneidad, los presupuestos en positivo y la manera en que se demuestran. Como les dije, en la parte izquierda está cada uno de esos requisitos y en la parte derecha cómo el oferente los va a demostrar ante la entidad contratante. Luego tenemos las prohibiciones para ser oferente. Vamos ahora a los presupuestos en negativo. ¿Quién no puede y quién no debe además contratar con el Estado? Y hago hincapié en que dice no puede y no debe porque se puede dar el caso de que alguien que no debe, que está bajo prohibición, se meta a un proceso de licitación o de contratación menor a intentar resultar adjudicado. Pero como veremos más adelante, esto trae consecuencias serias de carácter administrativo y que pueden devenir también en responsabilidades civiles y presunciones de responsabilidad hasta penales, incluso en dependencia de la circunstancia. El régimen de prohibiciones en la contratación administrativa está en el artículo 18 de la ley 737, pero recientemente el órgano rector, que es la Dirección General de Contrataciones del Estado, DGC, emitió la normativa administrativa de lineamientos básicos para la aplicación del régimen de prohibiciones en el sector público, aprobada mediante circular administrativa DGC SP 01-2021 del 26 de marzo de 2021. Es decir, es una normativa reciente
que nos explica con detalle, con un lenguaje bastante sencillo, no tan jurídico, porque sabemos que no todos los que operan la ley 737 son abogados, explica cada uno de las prohibiciones para contratar, y que he tomado esta normativa para esta sesión a fin de compartirles los elementos más básicos e importantes, y también la normativa misma la he incluido dentro del material de estudio de este ciclo de capacitaciones de contrataciones administrativas. Ahora vamos a ver la clasificación de las prohibiciones. Esta es una clasificación eminentemente científica, doctrinaria, no es una clasificación legal, en el sentido de que la ley 737 no establece taxativamente, expresamente, esta clasificación. Es una clasificación basada en el estudio de la misma ley, en la práctica cotidiana, de tal manera que conocer esta clasificación puede ser de mucha utilidad para usted, estimado Vicente, colega abogado, usted que labora en una institución, en un área de adquisiciones, o bien es proveedor del Estado, etc. El conocer estas prohibiciones en su clasificación puede serle de mucha utilidad. Por ello, les comparto que la normativa DGC del 26 de marzo de 2021, que es de la que he hecho mención, ya hace una primera clasificación, y es según la naturaleza de las prohibiciones. Las clasifica en generales y particulares. Las generales constituyen impedimentos absolutos para participar en los procedimientos de contratación de todo el sector público, y están ubicadas en los numerales 1 y 3 del artículo 18 de la ley 737. Y las prohibiciones particulares constituyen impedimentos relativos, es decir, que no aplican para todo el sector público, que no me impiden a mí contratar con todo el sector público, sino en determinada institución, entidad pública, o en determinado procedimiento de contratación, según las circunstancias que vamos a ver más adelante. Luego también tenemos otra clasificación, que esa yo personalmente la he estudiado, analizado, y ahora pues se las presento en este curso, que es una clasificación según el tiempo de su ocurrencia de las prohibiciones. Pueden clasificarse en precedentes, es decir, que existían antes del procedimiento de contratación, o bien sobrevenidas, que surgieron durante la ejecución del contrato. Es decir, yo, Kevin Torres Castillo, presenté oferta, resulté adjudicado, firmé contrato, y resulta que al mes siguiente, después de haber firmado contrato y teniendo el contrato en pleno vigor, me viene una circunstancia de prohibición. Entonces, en este caso, las prohibiciones, según el tiempo de su ocurrencia, hay formas de procedimientos, ¿no?, a realizar en caso de que la entidad contratante las conozca y las detecte, que eso lo vamos a ver también en esta misma sesión más adelante. Vamos a estudiar en primer lugar las prohibiciones generales, impedimentos absolutos. Así como en el derecho de familia existen causales de nulidad absoluta y nulidad relativa para el matrimonio, por ejemplo, también en la contratación administrativa existen impedimentos absolutos. Como les dije, no puede contratar con todo el sector público, y a la vez también existen impedimentos relativos, ¿no?, en determinadas circunstancias, en determinada institución y en determinado procedimiento. Entonces empezamos con las prohibiciones generales. Para todo el sector público, quien esté en ellas no puede de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia presentarse a ofertar, y mucho menos contratar. En primer lugar, quienes no pueden ni deben ser oferentes ni contratar con el Estado: los funcionarios públicos durante el ejercicio del cargo. Elegidos directa, es decir, los que elegimos mediante el sufragio popular conforme a la Constitución política, y los funcionarios elegidos indirectamente, es decir, los que eligen la Asamblea Nacional, conforme lo establece también nuestra Carta Magna, y que ya están señalados tanto en la misma Constitución política como en la ley número 476, que es la ley del servicio civil y de la carrera administrativa. Y precisamente esta última ley, y ahí les coloco una cita del artículo 10 de la misma, define quiénes son funcionarios públicos, entendiéndose específicamente los funcionarios públicos principales, que es a estos a que se refiere la prohibición absoluta que estamos estudiando. Y ahí la ley 476 define quiénes son funcionarios públicos principales.
Y dice, son todas las personas naturales que integran la dirección superior de las instituciones de la administración del Estado y acceden al puesto de conformidad con lo establecido en la Constitución política, leyes y reglamentos respectivos, o mediante nombramiento oficial publicado en la Gaceta Diario Oficial. Cesan en sus funciones en la misma forma en que acceden a su puesto. La normativa DGC, de la que les he hablado, la reciente del 26 de marzo de 2021, presenta una lista ilustrativa no cerrada de quienes pueden ser estos funcionarios, ¿no? La ley 476 también ya presenta una lista de funcionarios que están dentro de esta clasificación, ¿no? Como funcionarios públicos principales, que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia pueden ofertar en ninguna institución pública del sector público que pertenezca al ámbito de aplicación de la ley 737, ámbito de aplicación que ya hemos estudiado en la sesión anterior. Otra prohibición general absoluta: las personas jurídicas en cuyo capital social participen los funcionarios públicos. Si yo, Kevin Torres Castillo, tengo acciones en una determinada sociedad X, dicha sociedad no puede participar en ningún lugar. ¿Por qué? Porque hay un beneficio indirecto para mí. Soy funcionario y a la parte estoy queriendo sacar otro provecho, entonces no se puede. ¿Ya? Otra prohibición general: quienes hayan presentado oferta en el mismo proceso, o sean cónyuges o pareja en unión de hecho estable, o se encuentren dentro del primer grado de consanguinidad o primero de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para un mismo proceso de selección. Hago hincapié, y ahí les pongo en negrilla, la frase presentado oferta. Les digo esto porque ya en la práctica, una persona que estaba haciendo revisión de los expedientes de contratación cuestionó por qué el área de adquisiciones había invitado a dos proveedores que son parientes, eran madre e hijo. Están dentro del primer grado de consanguinidad, ¿no? Y se le contestó a esta persona de que la ley no prohíbe invitar a oferentes emparentados, a proveedores emparentados dentro de este grado, ¿no? de parentesco. Lo que la ley prohíbe es la acción de presentar oferta. ¿Ya? Esto es importante que usted, estimado Vicente, lo conozca porque hay que explicar y hay que aplicar la ley conforme a lo que la misma ley establece, ¿no? Conforme a su espíritu mismo. Aplicarla e interpretarla. Presentado oferta. Es decir, yo, Kevin Torres Castillo, no puedo ofertarle a la misma institución y al mismo procedimiento de contratación al mismo tiempo que con un pariente del primer grado de consanguinidad, es decir, con mi madre, mi padre o mis hijos. No podemos los dos al mismo tiempo y en el mismo procedimiento ofertar. Distinto es cuando el área de adquisiciones invita. Ya veremos en la próxima sesión, cuando veamos las modalidades de contratación, en qué modalidades es que se hace la acción de invitar, ¿no? Este caso práctico que les estoy compartiendo fue en una contratación menor, donde también se hace invitación para ofertar. Entonces resulta que el área de adquisiciones invitó a X, que era el hijo, y a Y, que era madre. Los dos tienen su negocio bajo razones sociales distintas y se les invitó. Pero al final, quien presentó oferta fue uno de ellos, no fueron los dos. ¿Ya? Entonces es importante presentar oferta. Yo no puedo ofertar en la misma institución y en el mismo procedimiento con mi padre, mi madre o mis hijos. No se puede. Es causal de prohibición. ¿Ya? Prohibición general. Luego tenemos, como otra causal de prohibición general, quienes sean socios o asociados de una persona jurídica que haya ofertado en el mismo proceso de selección. Bastante parecido al anterior. Si yo soy socio de X, no puedo yo ofertar individualmente junto con X en el mismo procedimiento. Porque estoy jugando a estar en dos aguas, como decimos popularmente. ¿Eh? O estoy con la sociedad o oferto individualmente, pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo en el mismo procedimiento. ¿Ya? Entonces,
La ley lo que trata de evitar es una participación doble, ¿no?, en los procedimientos. O participar de una forma, o participar de otra, o participar a través de tu mamá, o participar a través de vos mismo o de tu hijo, pero ambos no se pueden. Luego tenemos algo también similar, que es cuando las sociedades en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios sea cónyuge o pareja en unión de hecho estable, o tenga parentesco en primer grado de consanguinidad o primero de afinidad con el representante legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación. Vamos sobre la misma línea, ¿no? Evitar la doble participación en el mismo procedimiento. Luego tenemos como siguiente prohibición general las personas naturales que hayan sido judicialmente declaradas responsables del delito de soborno internacional o de cualquier otro contra el patrimonio económico o la administración pública. Ya la legislación penal pues se encargará de tipificar, ¿no?, estos delitos. Y la normativa de GC del 26 de marzo de 2021 señala claramente que se refiere a personas que hayan sido declaradas mediante sentencia firme, ¿no? Bien sabemos en la parte procesal que hasta que la sentencia está firme, ya aplica cualquier circunstancia que pueda impedir el ejercicio pleno de los derechos, ¿no? Entonces no es durante el proceso judicial, es hasta que haya sentencia firme, ¿ya? En el caso de estos delitos, pues hasta que ya haya una sentencia firme emitida por la autoridad correspondiente. Finalmente, la última prohibición general es los proveedores que se encuentran registrados como sancionados en el módulo correspondiente del registro de información de conformidad con lo establecido en la presente ley y durante el tiempo de vigencia de la misma. En el caso de las personas jurídicas, esta prohibición se extiende a sus socios o asociados. Esto es muy importante. ¿Quién no puede tampoco participar en un procedimiento de contratación administrativa? A una persona natural o jurídica que esté sancionado. ¿Sancionado por quién? Por la Dirección General de Contrataciones del Estado, DGC, previo proceso correspondiente de denuncia, que ya lo establece claramente la ley 737. Yo, entidad pública, puedo perfectamente, en caso de que un proveedor me haya quedado mal, me haya incumplido contrato, etcétera, perfectamente puedo hacerle un proceso administrativo de denuncia ante la Dirección General de Contrataciones del Estado. Hay todo un proceso con las salvaguardas, por supuesto, de la tutela judicial efectiva, ¿no?, y de todos los principios básicos. Por ello estudiamos también en la sesión anterior, dentro de los principios, el debido proceso. Ahí ese principio tiene plena aplicación. Hay un proceso previo, la DGC emite una resolución y si la resolución es en contra del proveedor, pues se le sanciona por un determinado tiempo. La sanción implica que dicho proveedor no puede participar en ningún proceso, en ningún procedimiento, mejor dicho, de contratación administrativa en ninguna parte durante el tiempo que esa sanción esté vigente. Por eso ahí lo establece ya la ley. Y en el caso de las personas jurídicas, la prohibición se extiende a sus socios o asociados. Si yo, Kevin Torres Castillo, soy socio de la sociedad X y la sociedad X está sancionada, no puede contratar con el Estado, entonces yo tampoco, aunque sea individualmente, tampoco puedo presentar oferta en ningún lugar mientras la sanción esté vigente. Luego de haber estudiado las prohibiciones generales, vamos ahora a las prohibiciones particulares. Como les decía al inicio, son las que se circunscriben a un determinado procedimiento de contratación administrativa en una determinada entidad pública y en determinadas circunstancias. No son absolutas, ya sea en razón del tiempo en que duren dichas prohibiciones o en razón de la institución o del procedimiento respectivo. En primer lugar, la primera prohibición particular es los funcionarios. Ya hablamos de los funcionarios, ¿no?, en las prohibiciones generales. Los funcionarios que ya están citados ahí, ya sabemos que son funcionarios públicos principales conforme lo establece la ley 476,
dentro del año siguiente a su retiro. Es decir, si yo, Kevin Torres Castillo, fui ministro de Salud, por ejemplo, no puedo lanzarme a ofertarle al Estado desde que me destituyeron o desde que renuncié durante todos esos 12 meses. Por eso la normativa de DGC del 26 de marzo de 2021 es clara. Debe comprenderse que el plazo es de 12 meses a partir de la fecha de su retiro efectivo. Mientras tanto, mientras pasan esos 12 meses, están bajo prohibición absoluta, prohibición general. Una vez que pase ya esos 12 meses, perfectamente un exministro, un exdirector de entidad pública ya puede lanzarse a contratar, a ofertar. Pero hasta un año después de que se retiró. Luego tenemos como prohibición particular el cónyuge, la pareja en unión de hecho estable y los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad de los funcionarios públicos y de los servidores públicos cubiertos por las prohibiciones contempladas en la ley. Es decir, si yo, me pongo siempre de ejemplo yo, ¿verdad? Para ser más ilustrativo, ¿no? el contenido del curso, si yo soy ministro de Salud, mi cónyuge, mi pareja en unión de hecho estable y mis parientes dentro de esos grados que están allá no pueden ofertar en la institución en la que yo estoy. ¿Ya? Es así de sencillo. Es una prohibición relativa, particular. ¿Ya? No es que no pueden ofertar en todo el Estado, es en la institución donde yo estoy, porque yo soy funcionario de ahí, soy el ministro, soy la máxima autoridad, el director, etcétera, según la naturaleza de la institución. Mis parientes dentro de esos grados no pueden ofertar, no pueden participar. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí. Hay un conflicto de interés, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta prohibición. Luego tenemos a los empleados públicos definidos como tales por la ley 476 que tengan injerencia en los procesos de contratación administrativa. Si se fijan allá en la diapositiva, puse en negrilla las palabras funcionario, servidor, empleado público. Hay una diferencia entre cada uno de esos términos, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y ya la vamos a explicar más ampliamente. Entonces, si yo soy empleado público y estoy de lleno metido en las cuestiones de los procesos de contratación administrativa, llámese que estoy en adquisiciones, que estoy en asesoría legal, que estoy en el área solicitante, en fin, ya veremos más adelante en la sesión algunos ejemplos de los cargos no públicos a los que se refiere estas prohibiciones. Si yo estoy en esos cargos, no puedo ser oferente. ¿Por qué? Porque estaría siendo juez y parte, ¿no? Estaría yo mismo voy a ofertar y yo mismo me voy a evaluar. Yo mismo me voy a adjudicar. No se puede. Es una prohibición particular por ello. En el caso de los servicios profesionales de consultoría, quienes los prestan no se les considera servidores públicos. Eso ya la misma ley 737, cuando veamos en la 4ª sesión los tipos contractuales, en el contrato de servicio profesional de consultoría, ahí se deja claro una diferencia abismal entre el servidor público y el consultor que presta un servicio profesional a favor del Estado, ¿no? Existe una diferencia total, ¿no? Que eso lo veremos en dicha sesión. Y luego tenemos como prohibición particular también las personas que hayan intervenido como asesores o participado en la elaboración de especificaciones, diseños, planos constructivos o presupuestos para la contratación. Naturalmente, yo no puedo participar en un procedimiento de contratación en el que yo ya tuve conocimiento previo. ¿Por qué? Porque participé como asesor legal, por ejemplo, en la revisión del pliego de base, por poner un ejemplo, o yo soy arquitecto, soy ingeniero civil y me contrató la entidad pública como consultor para elaborar un estudio de factibilidad, por poner un ejemplo, en el ámbito de la construcción, o para elaborar un estudio de impacto ambiental, o para elaborar las especificaciones técnicas, o si soy arquitecto y diseñé el hospital, no puedo yo después venir como oferente a participar en el procedimiento para construir el hospital, ¿no? Entonces ahí hay una prohibición particular.
¿Es para todo el Estado? No. Es solo para ese procedimiento específico en el que yo ya tuve participación como asesor o como garante de especificaciones, planos, etc. Acá en esta diapositiva ya les explico la diferencia de los términos servidor público, funcionario público y empleado público. Esto lo encontramos en los artículos 7 y 10 de la ley 476, la ley del servicio civil y de la carrera administrativa. Funcionarios públicos principales, la dirección superior, los que están comprendidos dentro de la prohibición absoluta, prohibición general de que vimos, ¿no? Los funcionarios públicos, electos, directa o indirectamente, toda esa parte, a ellos se refiere la frase funcionarios públicos principales, es decir, las máximas autoridades, la dirección superior de la entidad pública, llámese ministro, viceministro, director, presidente, etcétera, según la nomenclatura de la institución. Luego tenemos funcionarios públicos ya en términos generales, ¿no? Que son los que están en nivel de jerarquía, es decir, los que ejercen cargos de rango alto, pero que no son las máximas autoridades. Entonces, a ellos también se refiere la frase funcionarios públicos y los distingue de funcionarios públicos principales, porque son distintos, como podemos ver. Y luego tenemos empleados públicos. Los empleados públicos son los que operativizan la función pública, desde el más bajo hasta el más alto. Pero tanto funcionarios públicos principales, funcionarios públicos y empleados públicos tienen algo en común. ¿Y qué es? Que son servidores públicos. Por eso ahí lo podemos ver de una forma ilustrativa acá en la diapositiva. Todos son servidores públicos, pero no todos son funcionarios, no todos son empleados. Hay una diferencia, digamos, jerárquica, ¿no? Pero tienen en común que son servidores públicos. Pero esto ya lo define claramente, y ahí les pongo los artículos 7 y 10 de la ley de servicio civil y carrera administrativa, que es la ley 476. Dentro de las prohibiciones particulares, veíamos que en una de ellas se refiere a los empleados públicos que tengan injerencia en los procesos de contratación administrativa. Acá, la normativa DGC del 26 de marzo de 2021, súper reciente, como les decía al inicio, ya define, explica a qué se refiere eso de la injerencia en los procesos. Y acá lo dice, cito textualmente. Se entiende que existe injerencia cuando por el tipo de funciones que desempeña o por el rango o jerarquía del puesto que sirve, pueda participar en la toma de decisiones o influir en ellas de cualquier manera en el proceso de contratación en el que interviene. Esta prohibición se limita, y óigase bien, al proceso de contratación para el cual actúa. Por eso es una prohibición particular, por eso es un impedimento relativo, ¿no? No es para todo. Ya para todo ya están las prohibiciones absolutas, prohibiciones generales. Estamos en prohibiciones particulares. Proceso de contratación para el cual actúa este empleado público en el que tiene injerencia, ¿no? Ahí se define ya lo que es la injerencia, toma de decisiones o influir en ellas. Ahí va, y ahí cita ejemplos, ¿no? Para estos efectos se encuentran cubiertos, entre otros, las y los servidores públicos nombrados miembros del Comité de Evaluación, Comité Técnico de Contrataciones, órganos de ejecución, ¿no? Que ya lo vimos en la sesión anterior. Equipo administrador de contratos, que es el órgano encargado de garantizar la correcta ejecución del contrato, ¿ya? Garantizar de que la obra, el bien o el servicio queden excelentes, que cumplan con las especificaciones técnicas en tiempo y forma, ¿no? Entonces, este órgano, que es un órgano de seguimiento contractual, quienes participen, quienes sean miembros de dicho equipo, pues también se les considera que tienen injerencia, ¿no? En el procedimiento respectivo. Aunque sea posterior, porque no participan en la adjudicación ni en la evaluación, pero igual participan en el proceso mismo, ¿no? Porque el proceso de contratación, recordemos, termina hasta el final, hasta que ya la necesidad pública está satisfecha. Luego tenemos el personal del área de adquisiciones. Todo el personal, desde el director, pasando por su asistente, su asesor legal, sus analistas, todos van comprendidos dentro de los que tengan injerencia. También tenemos los miembros del subcomité técnico. ¿Qué es el subcomité técnico? Es un órgano que nombra el comité de evaluación
para que le asesore durante el procedimiento, ¿no?, de evaluación. Por lo general está compuesto por personas que conocen de la materia objeto de la contratación. Por ejemplo, en el caso de si estoy comprando una computadora, entonces ahí busco un ingeniero informático, ingeniero de computación que me apoye para seleccionar la computadora. Entonces el comité de evaluación puede nombrar mediante acto administrativo propio, según lo establece el reglamento de la ley 737, un subcomité técnico. Entonces, quien esté en el subcomité técnico se le considera que tiene injerencia. Luego tenemos el profesional que haga sus veces, porque puede también el comité de evaluación hacerse asesorar de forma individual, no necesariamente con un cuerpo colegiado que sea un subcomité, sino que sea una persona individual, un profesional. Igualmente, ahí está comprendido también dentro de los que tienen injerencia el asesor legal delegado para elaborar el contrato, la persona delegada para administrar el contrato, experto en la materia y el servidor público del área solicitante, que naturalmente ahí está comprendido porque él es el que marca la pauta, ¿no?, del inicio, desde la planificación, ¿no?, desde la programación. El área solicitante, es decir, el área que va a ser la beneficiaria de la adquisición de la obra, del bien o servicio. Todos ellos se les considera que tienen injerencia y por lo tanto están comprendidos dentro de las prohibiciones particulares. Ahora vamos a ver la verificación del régimen de prohibiciones. En los requisitos de idoneidad ya vimos cómo el oferente demuestra que es idóneo. La capacidad con sus documentos legales. Cédula, escritura de constitución, poder. Que está en el registro de proveedores, su certificado. Que no está en quiebra, liquidación, concurso de acreedores, interdicción judicial, su declaración de idoneidad notariada o en papel común. Ok, hasta ahí vamos con respecto a la idoneidad, pero ¿cómo se demuestra que el oferente no está en prohibiciones? ¿Cómo? ¿Cómo lo demuestra? Pues bien, ya la ley 737 y su reglamento nos dan las herramientas para verificar que que me está ofertando no está en prohibiciones, que no me quiere dar, como decimos popularmente, gato por liebre y va a pretender engañar a la administración pública, ¿no? Entonces, las entidades contratantes, a través del respectivo órgano de ejecución, deben verificar el cumplimiento del régimen de prohibiciones y dejar constancia de ello en el expediente respectivo de la contratación. Es una obligación de la entidad contratante. ¿A través de qué? ¿De quién, mejor dicho? De su órgano de ejecución. Ya vimos. Llámese área de adquisiciones, contrataciones menores cuyo monto sea menor o igual a 50.000 córdobas. Comité técnico de contrataciones, contrataciones menores superiores a 50.000 córdobas. Comité de evaluación, licitaciones y concursos. Y contrataciones simplificadas. Entonces, estos órganos, dentro del proceso de evaluación, una vez que ya reciben las ofertas y que van a evaluar, ellos están obligados a dejar constancia en el expediente de que verificaron que los oferentes participantes, ninguno está bajo régimen de prohibiciones, que ninguno es funcionario, que ninguno es pariente del ministro, de la máxima autoridad, etc. De acuerdo a la normativa DGC del 26 de marzo de 2021, esta verificación puede hacerse mediante diversos medios, entre ellos la consulta al régimen de prohibiciones absoluto en el portal único de contratación, que ya sabemos que es el sistema de contrataciones administrativas electrónicas SISCAE. Cuando veamos en la ley 737 SISCAE o portal único de contratación se refiere a lo mismo, ¿no? También se puede consultar al régimen de prohibiciones propio de la entidad. Consulta la información suministrada por el oferente al renovar su inscripción en el registro de proveedores. Esto es porque cada vez que el proveedor del Estado va a renovar su inscripción cada año, debe llenar ciertos formularios, entre ellos la parte de las prohibiciones. O bien, analizar la declaración de idoneidad presentada conforme al artículo 40 del reglamento de la ley 737, que, como vimos, es una declaración que puede ser en papel común, en determinadas modalidades, o mediante escritura pública, declaración notariada, en otras modalidades. Luego de haber visto las prohibiciones en cuanto a su naturaleza, que están divididas en generales y particulares, ahora vamos a ver las prohibiciones según el tiempo de su ocurrencia. En primer lugar tenemos las prohibiciones precedentes.
¿Y qué hacer en caso de que se identifique a un oferente que está bajo una prohibición precedente? Es decir, que ocurrió antes de participar en el procedimiento de contratación. Yo, entidad contratante, hago mi licitación, mi contratación menor o la modalidad que sea, recibo la oferta, verifico el régimen de prohibiciones y me doy cuenta de que este oferente es un funcionario, es el ministro de tal cartera, de tal rama, ¿no? O es pariente de mi máxima autoridad. ¿Qué hago? ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, entonces acá ya el reglamento de la ley 737 y la misma ley también nos dan las herramientas. En caso de identificar a un oferente que esté sujeto a alguna de las prohibiciones, la oferta incurre en nulidad absoluta. Oferto bajo el régimen de prohibiciones, mi oferta es nula, completamente nula. Esto ya lo establece el artículo 45 del reglamento de la ley 737. Y al ver que la oferta es nula, ¿qué hace la entidad contratante? Descalificar al oferente. Descalificarlo. ¿Y cómo se descalifica? Con la causal número 2 del artículo 45 de la ley. Primero cito artículo 45 del reglamento, la nulidad absoluta de la oferta, pero luego cito el artículo 45 de la ley en cuanto a la descalificación. Ahí están las causales para descalificar a un oferente. La descalificación tiene un carácter subjetivo, va dirigida al oferente, a diferencia del rechazo que está en el artículo 46 de la ley, que es objetiva porque se dirige a la oferta. Pero en este caso, si vamos a descalificar, es en dirección hacia el oferente. ¿Por qué? Porque está bajo un régimen de prohibiciones. No, se suponía que no debía estar aquí y vino. Entonces, primero se declara la nulidad absoluta de la oferta, luego se descalifica al oferente. ¿Y qué pasa después? Las consecuencias. Hay consecuencias, por supuesto. La denuncia al órgano rector. El procedimiento de denuncia, que como ya les expliqué anteriormente, ya está regulado en la ley 737 y lo lleva la entidad contratante. ¿Ya? Es la parte actora, ¿no? Y la parte demandada, la parte denunciada, pues que es el oferente, que se quiso pasar de listo y ofertó estando bajo régimen de prohibiciones. Entonces, se alista y si todo se demuestra durante el proceso de denuncia, la DGC viene y lo sanciona. ¿Y por cuánto tiempo? 3 años. 3 años de inhabilitación. Imagínense cómo se acumula la prohibición. De por sí ya estaba bajo situación de prohibición. Al lanzarse a ofertar, otra prohibición. Ya serían 2. La que haya sido primero y ahora la sanción. Entonces, 3 años fuera de contratar con el Estado por violar el régimen de prohibiciones. Entonces, ese es el modo de proceder en el caso de la prohibición precedente. Cuando, una vez que es identificada por la entidad contratante. Ahora, lo que vimos en la diapositiva anterior se refiere a cuando yo, entidad contratante, identifico la causal de prohibición durante el procedimiento mismo de la contratación. Es decir, al momento en que me llega la oferta, yo voy a evaluar. Pero, ¿qué pasa si yo ya terminé mi procedimiento, adjudiqué y hasta firmé contrato con alguien que está bajo prohibición? Ya estamos listos, ya firmamos contrato, ya me va a entregar los bienes, me va a ejecutar la obra, me va a prestar el servicio o ya lo está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Si dicho oferente, aún bajo prohibición, llegase a resultar adjudicado y contratado, el contrato nulo. ¿Era la oferta nula? El contrato también es nulo. A tenor del artículo 46 del reglamento de la ley 737. Y ahí también consecuencias, responsabilidades, tanto para el adjudicado como para los funcionarios que a sabiendas, es decir, si ya tenían conocimiento de dicha prohibición, aún así hayan recomendado la adjudicación del contrato. Obviamente, si el comité de evaluación, comité técnico, área de adquisiciones, quien haya sido el órgano de ejecución, no sabía, si aún habiendo verificado el régimen de prohibiciones, vio que todo estaba bien y de repente sale que no era así, entonces obviamente bajo demostrándose lo que tenga que demostrarse en el proceso, pues ya deslindan responsabilidad. Pero si ya sabían todo, van con responsabilidad administrativa y ya la Contraloría General de la República, que en base al principio de control, pues ya será la encargada de determinar, ¿no?, dichas responsabilidades, que ya sabemos que pueden ser
administrativas, civiles e incluso, si según la gravedad del caso, presumir responsabilidad penal. Ahora, ¿qué pasa con las prohibiciones sobrevenidas? Que son distintas de las anteriores. Es decir, todo iba bien, presenté oferta, me adjudicaron, firmé contrato, todo iba tranquilo. Pero de repente, al mes, a los 2 meses, según la vigencia del contrato, me viene una prohibición. Por ejemplo, yo, Kevin Torres Castillo, normal, ejecuto mi contrato administrativo como proveedor y me nombran funcionario público. O me sanciona la DGC por otro proceso en otro lado. O incurro en cualquier otra causal de prohibición. Ya de manera sobreviniente. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué es lo que debe hacer la entidad contratante? Terminar o ceder el contrato. Terminarlo en el sentido de que se rescinde, se cancela completamente las obligaciones contractuales, o bien se cede, es decir, se traspasa, se transfieren las obligaciones contractuales a otro oferente. Eso ya es a escogencia de la entidad contratante, eso ya sí lo establece el artículo 15, parte infine del reglamento de la ley 737. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Mientras exista vínculo jurídico precontractual o contractual con el Estado, no debe existir prohibición precedente o sobrevenida. Es decir, que las prohibiciones son como el agua y el aceite con respecto a la participación en un procedimiento de contratación y ya no digamos ya ejecutando un contrato. No son compatibles de ninguna manera, ni en el procedimiento ni en la ejecución del contrato. Entonces, por eso es que la ley, si ustedes van en la ley 737 y el reglamento es bien estricto con esto de las prohibiciones, porque no puede haber compatibilidad de ninguna manera, ni con prohibición precedente ni con sobrevenida. Y si existiere o llegase a existir, deben deshacerse inmediatamente dichos vínculos. Y hablo de vínculo jurídico precontractual porque es importante, estimado Vicente, que me escucha, que esté consciente y sepa de que ya el hecho de presentar oferta, aunque no gane, ya el hecho de yo llevar mi oferta a una entidad pública, ya me compromete. Ya me compromete. Ya hay un vínculo precontractual y que pueden deshacerse porque puedo no resultar adjudicado, pero ya hay un vínculo. Por eso existen garantías, ¿no? Ya en otra oportunidad tendremos la posibilidad de explicar, ¿no?, las garantías de la contratación administrativa. Entonces yo ya estoy comprometido desde el momento que yo llevo mi oferta. No es una simple cotización que voy a cotizar a ver si me va bien y si no me va bien con la entidad pública tal. No, ya es un compromiso serio, porque está de por medio ¿qué? El interés público. Recordemos la parte objetiva de la contratación. ¿Qué se persigue con la contratación administrativa? El interés público. Entonces yo no puedo jugar con eso. Entonces por eso hago el énfasis en vínculo jurídico. Hemos estudiado muy ampliamente y esperando que sea de gran utilidad práctica para usted, estimado Vicente, las prohibiciones y los requisitos de idoneidad también, que constituyen en conjunto los presupuestos en relación al oferente. Pero ahora vamos a ver desde la otra cara de la moneda, los presupuestos en relación al organismo o entidad contratante. Están regulados en los artículos 19 y 20 de la ley 737. La entidad contratante también tiene que reunir requisitos. Por supuesto que con un rigor muy distinto, porque no estamos hablando de personas naturales o jurídicas particulares, sino que estamos hablando del Estado, de la administración pública. Entonces también tiene que reunir una serie de requisitos y los vamos a estudiar ya en esta última parte de esta sesión. En primer lugar tenemos la competencia. Ya dice el artículo 19 de la ley 737 que los organismos y entidades del sector público estarán facultados por imperio de la ley para celebrar los contratos regidos por la presente ley. Esto significa que siempre debe presumirse la capacidad de la entidad contratante para obligarse y contratar. Por eso se nos decía, ¿no?, en nuestros estudios, el Estado es la persona jurídica por excelencia, ¿verdad? Se los decía. Entonces, no necesita
demostrar más que el hecho de ser la administración pública misma, en virtud de la Constitución Política de la República y de las leyes de la República. Ya eso le da competencia a la entidad perteneciente a el sector público, según lo define el ámbito de aplicación de la Ley 737. Ahora, otro presupuesto en relación a la entidad contratante es el Programa Anual de Contrataciones, PAC. Un elemento importantísimo, un requisito esencial para iniciar el procedimiento. Forma parte del proceso de contratación, pero para iniciar el procedimiento, hago énfasis en las diferencias que ya las estudiamos en la primera sesión, se requiere de la programación, que es distinta de la planificación, ¿no? La planificación es cuando yo, entidad contratante, veo la necesidad pública y hay que resolverla. Pero la programación es, ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Bajo qué medio lo voy a hacer? Entonces, la programación, una vez pasada la planificación, es esencialísima para alcanzar el interés público mediante las contrataciones administrativas. Entonces, la programación es uno de los requisitos sine qua non para iniciar cualquier procedimiento de contratación administrativa. Para ello, las entidades contratantes deben elaborar y publicar anualmente un plan que incluya todas las contrataciones que pretendan llevar a cabo durante el año. Plan que se denomina Programa Anual de Contrataciones, PAC. El artículo 20 de la Ley 737 y los artículos 55 al 58 de su reglamento disponen que primeramente debe elaborarse una proyección del Programa Anual de Contrataciones, a la que se le conoce como PREPAC, y publicarse con una anticipación de 2 meses al inicio del periodo presupuestario, es decir, más o menos finales de octubre, inicios de noviembre de cada año. Todas las entidades contratantes deben publicar el PREPAC, es decir, una proyección de lo que van a ser las contrataciones del año siguiente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que los oferentes, los proveedores del Estado ya vayan viendo qué es lo que el Estado va necesitando o lo que va a necesitar, y de esa manera prepararse. Esto es parte del principio de publicidad, del principio de transparencia y del principio de igualdad y de libre concurrencia que ya estudiamos en la sesión anterior. Dar a conocer las necesidades públicas desde una fuerte y amplia anticipación. Entonces, esa es la intención del PREPAC, una proyección de las contrataciones. Ahora, una vez que ya ha sido promulgada la Ley Anual del Presupuesto General de la República, todos los organismos y entidades del sector público deberán confirmar su PAC mediante aprobación de su máxima autoridad. Es la máxima autoridad la que aprueba el Programa Anual de Contrataciones. Y esto se hace en los primeros 15 días del primer mes del periodo presupuestario, es decir, los primeros 15 días de enero. Y publicarlo en un plazo no mayor de 5 días hábiles de aprobado y dentro del primer mes antes mencionado. Es decir, en enero tiene que salir el PAC, Programa Anual de Contrataciones. ¿Ya? La publicación tanto del PREPAC como del PAC definitivo se hará en el Portal Único de Contratación sin perjuicio de otras formas de publicación. Ahí es el medio oficial, digamos, para publicar el PAC. Las entidades también tienen la opción de publicarlo por otros medios, por ejemplo, su página web o a través de la Gaceta Diario Oficial también. Tienen la costumbre de hacerlo. Entonces, la idea es que se dé a conocer de la forma más masiva para que ya los oferentes, los proveedores ya vayan preparándose para ofertar en un futuro. Porque el PAC precisamente lo que, digamos, presenta, lo que contiene es el nombre del procedimiento, es decir, el nombre del objeto contractual, que es lo que voy a adquirir, compra de tal cosa, adquisición de tal cosa o construcción de tal cosa. Se pone el monto presupuestario, cuánto es más o menos lo que me va a costar como entidad contratante. Se pone también la modalidad, es decir, bajo qué modalidad voy a realizar la contratación, llámese licitación pública, selectiva, concurso, contratación simplificado, contratación menor. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo, dar a conocer esa información para que ya el oferente, el proveedor, se vaya preparando con tiempo. ¿Cuáles son las características del PAC? Y con esto ya vamos casi finalizando esta sesión. Las características del PAC conforme a la Ley 737 son las siguientes. En primer lugar, que su publicación es requisito para iniciar cualquier procedimiento de contratación.
Una vez que empiece el año, en enero, mientras no esté el PAC publicado, la entidad contratante no puede iniciar ningún procedimiento nuevo de contratación. Es un requisito sine qua non publicar el PAC en general y que la contratación específica, en particular, esté también contenida dentro de ese PAC. Es decir, si yo más adelante surge una necesidad pública, y veremos más adelante acá en la diapositiva que el PAC es modificable, pero tiene que estar primero allí. Hasta después, ya estando ahí en el PAC, yo puedo iniciar el procedimiento. Mientras tanto, no se puede. Salvo la excepción, ahí está más adelante también, en el caso de la contratación simplificada. Otra característica del PAC es que no tiene carácter vinculante. Es decir, que las entidades contratantes no están obligadas a llevar a cabo las contrataciones en el contenido. Ya la entidad contratante verá al inicio y al final del año, va a comparar el PAC inicial y el PAC final. Y ahí verá cuántas se hicieron y cuántas no se hicieron. Pero la ley no obliga a que lo que esté ahí se tenga que hacer obligatoriamente. No sé. Lo que sí obliga es que tiene que estar ahí si lo voy a hacer. Pero ya si a última hora no lo voy a hacer, entonces no importa, no pasa nada porque no tiene carácter vinculante. Veíamos también que es modificable. Y esta modificación puede ser mediante adición, es decir, una contratación nueva que no estaba en la proyección inicial, pero que la necesito, tengo que hacerla, ok, está bien, se vamos a hacer, pero primero vamos a adicionarla al PAC. Si tenía 55 licitaciones y me surgió otra, entonces modificamos, adicionamos y ya serán 56, por poner un ejemplo. También modificar o cancelar las existentes, es decir, ya no voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, entonces se cambia, se modifica. O bien cancelar, ya no lo voy a hacer del todo, entonces estaba antes, ya no lo quiero hacer, ya no se puede por X o Y razón, ya entonces simplemente se quita del PAC, se cancela. Y hay una excepción, ¿no? Que ya lo veíamos, que es la contratación simplificada. En la contratación simplificada, que es una modalidad que vamos a ver en la próxima sesión, puede prescindirse de este requisito que es considerado sine qua non en condiciones normales. El PAC. Se puede prescindir del PAC. Y al prescindir del PAC, automáticamente la entidad contratante prescinde de publicar en el SISCAE. Porque uno de los módulos, digamos, de las casillas que tiene que llenar la área de adquisiciones para publicar en el SISCAE es precisamente llenar la línea PAC. Y si no existe, si no hay, no se puede publicar. Entonces, si voy a prescindir del PAC, prescindo también del SISCAE. Ya la entidad contratante tendrá que ver otros medios para publicar el procedimiento, para darlo a conocer. Finalmente, en el caso de las modificaciones al PAC, hay una salvedad que es importante que usted, estimado docente, conozca, sobre todo si es un abogado y notario que asesora a un proveedor del Estado o si usted es un proveedor del Estado propiamente dicho. Es importante que conozca lo siguiente, y es que el artículo 56, parte infine del reglamento de la ley 737, simplemente y llanamente dice: las contrataciones que sean adicionadas al PAC no podrán ser iniciadas antes de los 15 días posteriores a la publicación de la modificación. Es decir, yo, entidad contratante, modifico, mejor dicho, el PAC, y publico dicha modificación porque tiene que ser publicada. Es decir, no solo lo voy a modificar ya, tengo que dar a conocer esa modificación. Yo debo esperar un tiempo. Ahora, el reglamento en el artículo 56, de manera general, dice que son 15 días. Pero ya la DGC ha hecho una distinción por la vía de las normativas. Y es que los 15 días aplican para lo que es licitación. Si mi modificación al PAC constituía una licitación, no puedo empezar la licitación si no han pasado 15 días. Tengo que dar un tiempo de espera. ¿Ya? Y en el caso de la contratación menor son 3 días. Es más corto porque la contratación menor, como veremos en la próxima sesión, ya es una modalidad más dinámica, más rápida, sin perjuicio, por supuesto, de salvaguardar los principios, pero es una modalidad que ya se dinamiza con el tiempo, ¿no? Un poquito más ágil. Entonces, hay una distinción. Si es licitación, tengo que esperar 15 días. Si es contratación menor, 3 días. Así lo establecen las normativas, que aquí las cito. La guía operativa para el desarrollo del procedimiento de licitación y el modelo normativo para el desarrollo del procedimiento de contratación menor, instrumentos aprobados por la DGC en los años 2011 y 2020, respectivamente, y que los pongo a disposición
de usted, estimado discente, como material de estudio de este curso de contrataciones administrativas. Finalmente, como siempre, si tienen consultas, comentarios e inquietudes, con mucho gusto yo les puedo atender a través de los medios. Mi cuenta de LinkedIn profesional, que aparezco como Kevin Torres Castillo, y también pueden escribirme con toda confianza a mi correo electrónico kstc-90@hotmail.com y yo con mucho gusto estaré atendiéndoles por cualquier consulta, cualquier comentario, inquietud o duda que tengan sobre estas temáticas que estamos abordando en este pequeño ciclo. Con muchísimo gusto por ahí yo les puedo atender. Hemos llegado ya al final de esta segunda sesión de este curso de contrataciones administrativas de CENICSA. Agradezco su atención y Dios mediante nos encontraremos en la próxima sesión. Muchas gracias.